conciencia. Refiere a la mamá que lo nota asustadizo y que tiene reacciones exageradas frente a la gente. Posterior a su valoración inicial en el área de traumatología por consultorio, la madre lleva al menor en brazos con hipertonía de miembros superiores, mirada fija y relajación de esfínter vesical, que dura aproximadamente 2 minutos y que cede ante la administración de diazepam interrectal. Dentro del examen físico al ingreso, llama la atención que se encontraba febril, que la frecuencia cardíaca estaba en 132 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria en 22 respiraciones por minuto y saturada al 98% aire ambiente. Dentro de lo neurológico, se encuentra desconectado con el medio, un score de Glasgow en 14/15, las pupilas estaban isocóricas reactivas a la luz. Dentro de lo que llama la atención, las mucosas estaban secas, la lengua saburral y tenía un llenado capilar prolongado. El resto del examen físico estaba normal, sin alteración en la parte respiratoria y los ruidos cardíacos se encontraban normales. Dentro de lo que es la exploración abdominal, un abdomen normal, sin dolor a la palpación. Siguiente. Dentro de sus primeros días en el área de emergencia, refieren que mejora con hidratación, que sin embargo continúa febril y con taquicardia. Al inicio fue abordado como una infección de tipo cutánea por los antecedentes y por la clínica que tiene, se sugiere sepsis con afectación neurológica, por lo cual se le fue colocada ceftriaxona y vancomicina previo a la toma de los hemocultivos. Y previo a la realización de una tomografía de cráneo que estaba normal, se decide realizar una punción lumbar. Esta es la radiografía de cadera y fémur derecho que se realizó al ingreso, en donde vemos que no hay afectación ósea. La tomografía simple del cráneo, que fue realizada también a su ingreso en esta casa de salud, en donde no hay alteración en el parénquima cerebral. Tenemos una radiografía de tórax en donde vemos que hay una afectación parchada bilateral, que es asimétrica y que forman focos de consolidación múltiples. Además también teníamos una ecografía abdominal que reportaba una hepatopatía inflamatoria aguda con hepatomegalia, escasa cantidad de líquido perihepático y derrame pleural bilateral laminar. Este es un paciente que fue valorado por los servicios de infectología, neurología y cardiología. Infectología reajustó la dosis de la vancomicina y aumentó un aminoglucósido. Neurología indica que es un cuadro infeccioso sistémico con afectación al sistema nervioso central. Y cardiología descarta la presencia de endocarditis. El día 26 de enero, 3 días posterior a su ingreso, presenta datos de CIRS. Está con fiebre, persiste taquicárdico, taquipneico y hay leucopenia. Se le realiza una interconsulta al área de cuidados intensivos pediátricos, quien sugiere colocar un CPAP nasal en horas de la mañana. En horas de la tarde, el paciente continúa con un deterioro neurológico, hay un aumento del esfuerzo respiratorio, persiste taquicárdico y con signos de mala perfusión. Además tiene presiones arteriales que se encuentran dentro del percentil 5 para la edad y el sexo y algunas que van por debajo de este. Se procede a realizar una secuencia rápida de intubación endotraqueal y asegurar la vía aérea del paciente. Como podemos ver acá, en el examen de ingreso, el del día 23 de enero, los leucocitos están en 7.300, los neutrófilos en 71.2%, linfocitos en 7.7%, la hemoglobina está en 11.4, el hematocrito en 35.2 y las plaquetas en 195.000. Además encontramos alterado el sodio, que está en 125. Al 24 de enero, es decir, un día posterior, se realiza un nuevo examen de laboratorio en donde vamos a ver que hay leucopenia, neutropenia, la hemoglobina está en 9.1 y 28.3 el hematocrito. Y bueno, se ha corregido el sodio, está en 132. No contábamos en ese momento con gasometría
tampoco se contaba con otros reactantes de fase aguda. En cuanto a los cultivos que fueron tomados, el urocultivo dio negativo a las 48 horas, sin crecimiento. Dentro del cultivo del líquido cefalorraquídeo tenía glucosa 62, proteínas 25. El líquido cefalorraquídeo tenía característica color agua de roca, ligeramente turbio, con 11 leucocitos por campo, siendo el contagio diferencial los segmentados en 72% y los linfocitos en 28%. Una tinción de 100 Nielsen y Gram, ambas negativas, y el cultivo estaba sin crecimiento a las 48 horas. El resultado del hemocultivo nos dieron un preliminar a las 11 horas de incubación con Staphylococcus aureus, que fue sensible a ciprofloxacina, a clindamicina, a gentamicina, a trimetoprim sulfa, a vancomicina y resistente a oxacilina. Este paciente terminó su abordaje inicial y fue pasado a terapia intensiva pediátrica. A continuación, mi compañera María Fernanda. Buenos días, yo soy María Fernanda Chavarría, soy de R4 de Pediatría. Yo voy a terminar la parte teórica del caso, hablando más de los puntos, de las cosas puntuales relevantes dentro de la teoría sobre qué sería una sepsis, y obviamente abordando un poco el hecho de que el paciente salió como positivo por los Staphylococcus aureus. Bueno, para iniciar, lo importante de esto es primero definir y saber las definiciones de qué es una sepsis, qué es una infección, y en el caso de qué es un SIRS. Entonces, primero, hablando de sepsis, que es el primer concepto que siempre se ha usado, que en 2016 cambió, es un síndrome clínico caracterizado por alteraciones fisiológicas y bioquímicas desencadenadas por una infección y que generan una respuesta inmune inadecuada que estaba provocando alteraciones. Esta respuesta inmune sería el SIRS, que es la respuesta que puede estar o no asociada a una infección, que va a tener características, como pueden ver en la flecha hacia abajo y hacia arriba, el aumento o la disminución de la temperatura, es decir, hipotermia, hipertermia más de 38.5, en caso de la frecuencia cardíaca, que está aumentada, taquicardia, que está disminuida una bradicardia, la frecuencia respiratoria lo mismo, que esté disminuida o aumentada. Obviamente, en el caso de la pediatría, tenemos que siempre dirigirnos a la edad del paciente para saber los rangos normales de cada paciente, y los leucocitos, si está leucopénico o está con leucocitosis, y también aquí es relevante mencionar la parte de los neutrófilos. Con la anterior. Está subrayado temperatura y leucocitos porque quise llamar la atención y unirlo con el caso de nuestro paciente. Lo que llamó la atención fue, aparte de que venía con un cuadro de evolución de algunos días febril, tenía taquicardia y venía con una leucopenia en las 24 horas posteriores a su ingreso. Bueno, así siguiente. Dentro de la definición, para ya aclarar y terminar. No está con. Sí, es rojo. Sí. Pero ya. Pensé que era para cambiar. Bueno, dentro para definir el concepto, en la actualidad se han hecho muchos consensos y se trató de usar una misma terminología para lograr definir de una forma general y no tener muchos errores, porque dependiendo de la epidemiología o de la clínica, podía esto variar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la frecuencia cardíaca muchas veces puede estar con taquicardia, pero no necesariamente es por cuestión del SIRS, sino en el caso de la pediatría puede ser la taquicardia por algún momento. Si no es por fiebre, puede ser porque el niño está agitado, está ansioso, y eso está llorando, y eso puede hacer que se altere la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, esta definición se hizo a nivel de adultos, que sería sepsis ya desde el 2016, una disfunción orgánica grave causada por una respuesta mal regulada a una infección, valorando la disfunción orgánica mediante scores. Este score, que se lo conoce como SOFA, que en sus siglas en inglés significa que es la valoración de la respuesta orgánica por sepsis, es decir, la S es sepsis, síntomas de sepsis, la O es la organic, la F es la falla, y la A el acercamiento, la valoración, que es assessment. Entonces aquí se puede valorar respiratorio. Aquí no, en la tabla no está que es hematológico. En respiratorio está el oxígeno, el FiO2, la saturación de oxígeno, la presión de oxígeno.
poniéndole puntaje dependiendo de los valores. En el hematológico está la coagulación, las plaquetas, en el hepático la bilirrubina, en cardiovascular está la presión de acuerdo a la edad, si es que necesita o no necesita droga y si con esta necesidad de droga llegar a mejorar o no la presión. En el neurológico la escala de Glasgow y en la parte renal se usa la parte de la creatinina. La siguiente. Entonces esta sería SOFA. Ahora, hablando de la etiología en sepsis, como sabemos la etiología normalmente están bacterias, virus, hongos y otros. En sepsis, en pediatría, lo más frecuente de encontrar es por bacterias, es la mayoría de los cuadros sépticos y dependen de la edad y la etiología. Por ejemplo, si tenemos un niño recién nacido, tenemos que las bacterias y los virus que nos pueden afectar son diferentes a los niños mayores, a los más grandes. Entonces, esto es bastante particular de mostrar y de dar de hincapié porque normalmente cuando te llega un paciente con signos de sepsis o con una infección, tenemos que iniciar antibiótico. Tenemos que iniciar con antibiótico empíricamente, se dice que es lo más frecuente para la edad. Entonces, por eso siempre es importante guiarnos en cuáles son las bacterias comunes y los virus. Y el caso de hongos y otros son ya pacientes que se ven más pacientes inmunodeprimidos, con alguna patología de base, como puede ser un paciente oncológico, con vías de acceso, que tengan vías de acceso venoso central, en los casos también de los niños que tienen catéteres, por ejemplo los pacientes de renales crónicos de nefrología tienen catéter y esa vía de entrada también puede hacer que sean inmunodeprimidos y tener infecciones también tipo hongos. Y otros, se habla más en el caso de parásitos, de parásitos. Ahora la siguiente. Bueno, esto es un poco de teoría sobre Staphylococcus aureus. ¿Por qué le doy hincapié? Esta bacteria es frecuente en nuestro cuerpo en las áreas de acceso a las mucosas. Tenemos colonización de esta bacteria, pero esta de aquí puede o no crear infección. Lo normalmente es que está en piel. Obviamente, en este caso de nuestro paciente, hay doble antecedente de este niño. Si es que recuerdan en el caso clínico, se menciona que el paciente tuvo una herida en el pie a causa de que se pinchó, tuvo pus, porque hablan de que se drenó ese absceso, y también posterior a eso, 3 días después de que tuvo la herida en el pie, además eso se cayó, se golpeó al nivel de la cadera, y eso hizo que los familiares decidan también hacer un tratamiento casero médico natural, que es SOVAR, que eso, como ya tenemos que saber y recordarnos, no está recomendado por las bacterias que podemos al momento de la fricción introducirlas al sistema del paciente. Entonces, para recordar un poco de microbiología, el Staphylococcus aureus es un patógeno humano que es importante, capaz de resistir condiciones medioambientales desfavorables, por eso está en la piel y en las entradas de las mucosas, lo que hace posible colonizar frecuentemente la piel y las fosas nasales. El aspecto clínico de las infecciones por un Staphylococcus aureus es muy amplio, desde la colonización asintomática, infecciones de piel y tejidos blandos y hasta infecciones invasivas como el caso de nuestro paciente. Las infecciones de piel y musculoesqueléticas son las infecciones más frecuentes producidas por esta bacteria, la adquisición de la comunidad, aunque está habiendo un incremento de infecciones invasivas con una elevada morbilidad que requiere ingresos a cuidados intensivos pediátricos. Es decir, en la actualidad, siempre que cuando uno lee estos artículos de sepsis, vamos a encontrar que el Staphylococcus aureus no es la bacteria frecuente de todo paciente sospechar a la primera de esta, pero actualmente se está viendo un aumento de estos casos. Siguiente. Bueno, ahora, para dirigirnos un poco a hablar de sepsis y cómo reconocer el paciente que nos llega a la emergencia para poder saber cuál sería el abordaje de este. Este de aquí, lamentablemente no me salió la imagen completa. Las palabras que están acá escritas forman una mnemotecnia que es sepsis, que en inglés la S es de temblores, la E es de exposición, de cómo estamos viendo al paciente, de cómo está la coloración de la piel, la P era de la parte ¿cuál era? Bueno, la S es la parte neurológica, si está somnoliento, si está con una alteración del estatus mental, y la S es la parte respiratoria, que está con disnea o con una respiración afectada. Eso en realidad serían las cosas rápidamente que tenemos que ver. Obviamente una infección, una simple sepsis puede producir un CIRS y el MOPS es la falla orgánica multifuncional. Entonces, todo paciente que llega a la emergencia, ya hablando de la parte práctica, hay que hacer la evaluación inicial. Entonces, si te viene un paciente febril, con taquicardia,
son cosas que lo que tienes que hacer con todo paciente que llegue, sea con fiebre y eso, son estas tres cosas. El primer paso es el TEP, que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, entonces no la cambies, que es un triángulo, que es para una valoración inicial a todo paciente que llega. Es decir, el TEP se debería hacer en el triaje del hospital para poder dirigir qué tipo de afectación tiene. ABCDE es después, que ya les voy a explicar, es la valoración siguiente para después de que uno valore el paciente con el TEP, tenemos que revalorar cada una de estas y finalmente, dependiendo de eso, tenemos que valorar la parte secundaria, que son los aparatos, para lograr de esa forma ubicar qué tipo de afectación orgánica podemos estar teniendo para poder dirigirnos mejor al tratamiento y la evolución y seguimiento de este paciente. Ahora, para hablar de cada uno de estos puntos, a ver si siguiente, primero estamos en el TEP, que como ya les dije es la evaluación inicial del paciente. Este consiste en un triángulo que se caracteriza en tres letras, A, R, C. A, que es apariencia, R, que es respiración, C, que es circulación. En A, que es aspecto apariencia, tenemos el tono, la reactividad, la consolabilidad, que en el caso pediátrico es ver si el niño se tranquiliza con la madre, en el niño más pequeño, o en el niño mayor poder acercarnos y decirle no, tranquilo, no llores. Muchas veces uno ve, si ve la reacción de que el niño como que suspira y trata de irse relajando. Entonces eso nos ayuda a la parte del aspecto que se relaciona con lo neurológico del paciente. En la R, que es la respiración, tenemos el trabajo respiratorio, ver los signos de dificultad respiratoria, retracción, tiraje, el aleteo nasal, si hay taquipnia, los ruidos respiratorios al momento de la auscultación, si están anormales, ¿qué estamos auscultando? Si son estridor, si es quejido, si son crepitantes, si es difonías, sibilancias. Y en la C, que es la circulación, es color de piel, palidez, lividez, cutis marmote, cianosis. También aquí está la demora de la respuesta capilar. El lado que más frecuentemente se encuentra alterado es el circulatorio. Sin embargo, es importante mencionar que el paciente puede presentar cualquier situación posible fisiológica, pero este TEP en los niños con sepsis sí puede verse recién alterado posterior a sus horas. No es que el niño, hay casos que sí van a llegar al inicio y no va a poder ubicarse en esto, pero hay otros que sí pueden demorarse. Recordando nuestro caso clínico, nuestro paciente, lo que podríamos decir sobre su TEP, sí vino pálido y vino en la parte pálida, sí vino con palidez, no era tan marcada, pero vino con la palidez, pero lo que más nos llamaba la atención con este niño era el aspecto, la parte neurológica, porque este niño vino que no estaba ubicado en tiempo y espacio, estaba irritable, tanto así que al inicio con mucho dolor, entonces que no podía contestar. Al inicio, como les comentaba mi compañera en el caso clínico, fue a consulta por causa del trauma, por la caída, y entonces lo que más estaba afectado era la A, que nos da a pensar en lo neurológico, y por eso este niño primero fue abordado como una neuroinfección, pero como mencionó mi compañera, como el antecedente de la caída y del drenaje, que pueden ser cualquiera de las dos, las puertas de entrada, y obviamente la fricción que hicieron los familiares, también se lo cubrió con vancomicina sospechando el estafilococo. Entonces, esto hablando del triángulo. Ahora, en la siguiente diapositiva, para ya hablar del siguiente paso, cuando ya el paciente lo valoramos, ya vemos que está alterado un lado, dos lados, obviamente tres lados del triángulo que estén afectados, y estamos hablando de una sepsis ya confirmada, hasta posiblemente grave. Tenemos que ingresar a este paciente y hacer estos siguientes pasos. A, B, C, D, E. A, que es a vía aérea, B, que tiene que ver con la respiración, C, que es la circulación, la D, que tiene que ver con la disminución de las habilidades, que es la parte neurológica, y la E de la exposición. Como pueden ver, esta tabla, que es de una guía española, en parte que es el de la EPI, tenemos que los hallazgos para encontrar, habitualmente la vía aérea va a estar permeable, salvo con compromiso de disminución del nivel de conciencia. En estos casos tendríamos que monitorizar una oxigenoterapia, valorar la necesidad de oxigenoterapia, monitorizar la saturación, la saturación, la presión del oxígeno, preparar material y medicación, si fuera necesario una intubación. En el caso de la B, que es la respiración, lo más frecuente que se ve es la taquipnia sin esfuerzo. Pues se puede ver signos de dificultad respiratoria o una explotación patológica. Si hay esto, hay que sospechar de un foco pulmonar o una presencia de alguna alteración pulmonar. En esto de aquí lo que se monitoriza es la frecuencia respiratoria. En la C, que es la circulación, la taquicardia, la presión puede estar normal o puede estar baja. Encontrarnos si es un shock frío
que es el más frecuente, con piel pálida y fría, pulsos débiles, relleno capilar enlentecido, shock caliente, piel cálida y eritematosa, pulsos saltones, relleno capilar rápido. ¿Cómo se monitoriza esto? Frecuencia cardíaca y presión arterial, obviamente haciendo los percentiles para la edad, canalizar las 2 vías en los casos de unos niños que están bien hipotensos, y en algunos casos se tiene que usar expansión con solución salina isotónica a 20 ml por kilo. La D es la disminución del nivel de conciencia, se valora por pupilas, Glasgow y glicemia. La E, que es la exposición, que es lo expuesto, que es la piel. Tenemos que ver si hay exantema, si hay algún tipo de petequias o algún signo cutáneo. Esto se puede controlar viendo la temperatura, medidas de la protección y obviamente observando lo que puede el paciente ir presentando durante las horas de ingreso y de evolución. Otras acciones, bueno, como les dije, la administración precoz de antibióticos, solicitar pruebas complementarias, que es la siguiente diapositiva que les voy a explicar, y obviamente tenemos que, como nosotros, personal sanitario, también protegernos de lo que estamos viendo. La siguiente, es importante recordar la ABCD. Hay que primero buscar los signos, lo importante de aquí es buscar signos que nos orienten a una inestabilidad hemodinámica, pero porque eso sería dar como que más importancia, no es que lo único que hacemos, no, sino darle más importancia a la frecuencia cardíaca, a la disminución de los pulsos periféricos y al aumento del llenado capilar. Taquicardia, como les decía hace unas diapositivas, es poco específico porque muchas veces puede alterarse por otros motivos que no sean en sí un CIRS o un cuadro de una sepsis. Y la hipotensión, aunque es un signo que nos demuestra un niño hipotenso, podemos decir necesariamente que está en ese momento un shock séptico, la hipotensión es lo que normalmente se demora en presentarse. Entonces, normalmente vamos a comenzar el niño con fiebre, con otros signos, antes de presentar hipotensión. En la siguiente diapositiva, sí, ya el tercer punto para la exploración es la exploración secundaria de aparatos. En el caso de nuestro paciente, dirigiendo a nuestro paciente, fue un paciente que vino por dolor muscular y óseo, entonces tenemos que dirigirnos más a la revisión de ese aparato. Si viniera un paciente con problemas respiratorios, tenemos que, como que nuestra primera valoración, dar más hincapié a la parte pulmonar. Es decir, sucesivamente tenemos que ir revisando todos los aparatos, pero dando prioridad dependiendo de la clínica que el paciente está presentando. Dentro de las pruebas diagnósticas, que en realidad no son diagnósticas, sino más como para apoyarnos el diagnóstico que ya hemos realizado, porque con todo lo que ya les he dicho, el diagnóstico de este paciente debe ser clínico. Tenemos primero los marcadores inflamatorios, que es la proteína C reactiva y la procalcitonina, que son, además de apoyos diagnósticos, nos ayudan también a ver la evolución de estos pacientes dependiendo de su disminución o su aumento, dependiendo de los casos. La procalcitonina siempre se habla que es un marcador inflamatorio que es no más importante, sino un poco más rápido en actuar y se va a modificar antes que la PCR. Entonces, para poder hablar de sepsis, en realidad la PCT y la procalcitonina es uno de los más importantes. De ahí tenemos que ver el hemograma, los leucocitos, las plaquetas, dentro de los leucocitos los neutrófilos, que es lo que les mencioné de la parte hematológica que tenemos que estar pendientes. Las gasometrías arteriales, que normalmente nos dan en estos tipos de pacientes a una acidosis metabólica. Los electrolitos, función renal, función hepática, bilirrubinas, son exámenes complementarios químicos para poder observar si este niño que ya viene con sepsis, que ya está dirigiéndolo a una sepsis, si es que tiene ya algún tipo de alteración, podemos ya dirigirnos que la afectación está yendo hacia otros órganos, entonces tendríamos que observar más si hay algún otro tipo de falla multiorgánica. En la parte del hematológico también tenemos laboratorios, los tiempos, TP, TPT y obviamente los cultivos, dependiendo también de dirigiéndonos de este paciente, le hicimos hemocultivos, urocultivos y se le hizo el cultivo licocefalorraquídeo por la clínica neurológica por la que vino, además de todos los otros cultivos. No a todo paciente que venga hay que hacerle punción lumbar, pero para eso tenemos que en verdad hacer una buena historia clínica y un buen examen físico para poder saber exactamente en el paciente neurológico, en el paciente cuándo está o no indicada la punción lumbar.